buenos días. Es lunes 8 de febrero. Qué gusto poder estar con ustedes en esta nueva semana de AM. Estamos listos para llevarles diferentes entrevistas a lo largo de la semana, temas de coyuntura, temas importantes donde los salvadoreños necesitan despertar con la verdad, y para eso ha sido creado este espacio, temas de discusión que también lo que buscan es aportar a nuestro amado país, El Salvador. Esta mañana tengo el gusto de recibir en nuestro estudio a Alejandro Zelaya. Él es el ministro de Hacienda y viene a contarnos buenas noticias. Alejandro, ¿cómo está? Bienvenido, por supuesto, a AM, la entrevista. Muy buenos días, Marisol. Muy buenos días también a todos tus televidentes. Y con mucho gusto, pues, hablamos ahora de temas hacendarios y de temas de la economía. Y como tú muy bien lo dices, pues también esperamos dar muy buenas noticias a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Y precisamente el primer tema que queremos abordar esta mañana con usted, ministro, es la mejora en la calificación de riesgo y crédito de El Salvador según la calificadora Moody's, que sin duda ha sido una buena noticia que durante todo este fin de semana ha sido comentada por los salvadoreños. Escuchemos la siguiente nota que nos da un poco de contexto al respecto. Veamos. Las medidas tomadas por el gobierno como el Plan de Recuperación Económica, la lucha contra los evasores y priorizar fondos para disminuir el nivel de deuda, así como haber presentado un presupuesto equilibrado y con menos financiamiento por medio de créditos, es lo que le ha valido al país para que la calificadora Moody's otorgue una calificación B3 a El Salvador. En su informe, Moody's dice que si bien las condiciones de financiamiento seguirán siendo muy estrictas tanto en el mercado interno como en el externo durante este año y el próximo, debido a las afectaciones de la pandemia, confían que el gobierno comenzará a consolidar sus finanzas en el 2021 y durante el 2022. Moody's considera que el gobierno comenzará los esfuerzos de consolidación fiscal este año, reduciendo el déficit en un periodo de 2 años al 6.5% del PIB en 2022, desde el 9.6% del PIB en 2020. Dicho ajuste provocaría el financiamiento multilateral en montos suficientes para cubrir las necesidades de financiamiento de El Salvador y contribuiría a reducir las preocupaciones sobre la sostenibilidad de la deuda. Un buen manejo de las finanzas públicas y un buen trabajo durante la pandemia es lo que apunta el resultado de esta calificadora. Sí, Marisol. Bueno, hay que recordar que nosotros en el año 2019 recibimos un país con una deuda externa de alrededor del 70% respecto del PIB. También recibimos un país con un presupuesto general de la nación bastante restringido. Es decir, no hay mucho margen de maniobra. Hemos empezado a cambiar esa realidad. El presupuesto 2021 incorporó más del 43% del total del presupuesto, se incorporó para 3 grandes áreas que son salud, educación y seguridad. Esto viene en línea con todas las políticas públicas del presidente Bukele desde que él tomó la gestión, y viene a reducir también ese margen como decía, de presupuesto restringido o presupuesto que está amarrado, y ahora pues estamos haciendo una mayor inversión pública que en años anteriores. Esto más la aprobación del presupuesto en tiempo, con los cambios que nosotros le pudimos realizar desde el Ejecutivo, ya que la Asamblea Legislativa, como tú muy bien lo recordarás, se dedicó durante los últimos días del año pasado a tratar de bloquearnos de la manera más atroz posible, ¿no? Pero aún con todo eso, con la poca colaboración de parte de la Asamblea Legislativa, de hecho Moody's destaca que una vez asuma la nueva Asamblea Legislativa, pues se tendrán los consensos para las aprobaciones necesarias. Entonces, una vez asuma la nueva Asamblea Legislativa, para el gobierno. Una vez asuma la nueva Asamblea Legislativa, evidentemente nosotros tenemos mucha buena vibra o tenemos un buen augurio de que cuando la nueva Asamblea Legislativa llegue, vamos a poder tener diputados que sí trabajen en pro del pueblo y que evidentemente pues se puedan discutir proyectos con ellos de manera técnica y no se basen en criterios políticos para tomar sus decisiones. Entonces, toda esta serie de bloqueos que tuvimos en la Asamblea Legislativa nos ha puesto en complicaciones a nosotros a la hora del financiamiento. Moody's lo que destaca es que para este año nosotros vamos a poder consolidar
en el segundo semestre las finanzas públicas porque ya habrá asumido una nueva asamblea legislativa, una asamblea que evidentemente no nos va a bloquear el financiamiento. Nosotros perdimos créditos, 2 créditos de hecho del BID durante la emergencia por COVID-19 porque no hubo voluntad política por parte de los señores diputados. Entonces, esta situación, Moody's prevé que ya no se va a repetir para este año, es decir, para el próximo semestre, en los últimos 6 meses del año. Así que por ese mismo hecho calificó o confirmó la categoría de riesgo crediticio de El Salvador en B3. Hay que recordar que a todos los países pues, se les ha ido reduciendo su categoría de riesgo. El Salvador tuvo la dicha que a pesar de haber perdido buena parte de sus ingresos de recaudación por la vía de los tributos, ya por el COVID-19, no se redujo la categoría de riesgo crediticio. Mantenemos la misma categoría de riesgo y, primero Dios, en el próximo semestre o el último semestre del año, pues va a haber una mayor recuperación económica y nuestros índices se van a ver muchísimo mejor que lo que en este momento tenemos. Por la pandemia que la ha sufrido obviamente todo el mundo, todos los países han enfrentado el riesgo de bajar su calificación y muchos la han bajado. Sí, de hecho, Fitch Rating, el mismo Moody's y otras agencias calificadoras han bajado algunas calificaciones, como la de Costa Rica, por ejemplo, la de Guatemala, México, Brasil. O sea, de hecho, en toda América Latina existe también, digamos, cierto escepticismo de cuánto van a crecer las economías. Hay que recordar que la CEPAL ya lo había dicho, las economías de América Latina retrocedieron 10 años. Es decir, volvimos a los niveles de producción del año 2010, con una caída del PIB de cerca del 9% a nivel general en América Latina. Entonces, eso también te marca una barrera para que las calificadoras puedan tener una expectativa mucho mejor para todas las economías. Entonces, va reduciendo los niveles de crecimiento o los niveles de crecimiento esperados para cada uno de los sectores que también se ven afectados. Marisol, hay que recordar que también estamos ante la amenaza de una segunda ola, lo cual restringe el crecimiento económico y también restringe las inversiones. Pero el presidente Bukele muy bien lo ha hecho implementando también la recuperación económica a nivel nacional. Implementamos a partir del 15 de octubre el fideicomiso de Firempresa, en el cual se trasladaron 600 millones para la recuperación de las empresas en El Salvador. Entonces, este tipo de cosas es lo que ha impactado en los indicadores de cierre de año. Y esperamos que una vez, como decía, asuma la nueva Asamblea Legislativa, los indicadores vayan mejorando aún más. ¿Cuánto han favorecido las medidas que ha tomado este gobierno para esa calificación? Por ejemplo, el plan de recuperación económica que se realizó con Firempresa, que está apoyando a las MIPYMES, la lucha contra los evasores. Sí, bueno, hay que recordar que el plan antievasión, nosotros nos hemos convertido en unos referentes de la región en cuanto a la lucha contra la evasión fiscal. Hemos compartido experiencias con algunos de nuestros pares en Centroamérica. Guatemala, por ejemplo, ahora mismo está poniendo en marcha un plan antievasión y un plan anticontrabando, lo mismo que nosotros hemos estado haciendo en El Salvador. Hay otros países como Dominicana, Honduras, que han copiado también las transferencias monetarias y las entregas de paquetes alimentarios durante la crisis por COVID. Entonces, eso te indica que tú te estás convirtiendo en un referente. Y como hay que recordar que los mercados internacionales, Marisol, son mercados que siempre están a la expectativa de qué están haciendo los países para salir adelante. Entonces, el buen manejo de la emergencia, una buena recuperación económica, también cuando paralelamente estás ejecutando un plan antievasión y estás ejecutando políticas públicas estructurales o de largo plazo, como el plan despegue económico, eso le da una buena esperanza a los inversionistas y ahí es donde tus índices y también tus calificaciones de riesgo empiezan a mejorar. ¿Han sido decisiones acertadas por parte del Ejecutivo, sin duda? Totalmente, totalmente. Hay unas decisiones sumamente difíciles. Por ejemplo, cuando el presidente Bukele nos anunció que él iba a cerrar la economía, yo todavía era viceministro de Ingresos y creo que en su momento no estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque tú lo ves tal vez con ojos de economista o con ojos de financiero, pero el presidente siempre fue claro. El presidente muy acertadamente, y digo esto con total sinceridad o honestidad, algunos de nosotros estábamos escépticos sobre los cierres, pues, porque, como dije, no somos médicos y vemos la realidad con ojos de economista o ojos de financiero. Entonces,
Cuando el presidente cierra la economía, cuando cierra el aeropuerto, para todo el mundo creo que fue una decisión sumamente difícil. Pero creo que el tiempo le ha dado la razón al presidente Bukele. Fue una decisión totalmente acertada. Pudimos proteger la vida, pudimos proteger la salud de todos los salvadoreños y luego, y bien lo decía él, luego vamos a recuperar la economía. ¿Vamos a salir de la crisis económica? Claro que sí, pero de la muerte o de los fallecimientos no los vamos a poder restituir. No podemos restituir una vida de un salvadoreño. Entonces, el presidente acertadamente empezó a proteger la vida, invirtió en las transferencias económicas, invirtió en la entrega de paquetes alimentarios, invirtió en la construcción de los hospitales, invirtió en la construcción del Hospital El Salvador, y ahora mismo nosotros somos quizá el país de América Central, y por qué no decirlo de América Latina, de los que mejor preparados estamos para la crisis. Es decir, tenemos un número de camas que están disponibles, un número de UCIs que están disponibles, un número de hospitales que están disponibles que no existe en otro país de la región. O sea, no tienen esa disponibilidad. De tal suerte que hace que los hospitales o el sistema hospitalario nacional no colapse ni se vea saturado, lo que sí ha pasado en países sumamente desarrollados como Bélgica, Holanda recientemente. Entonces, creo que el presidente Bukele tomó decisiones difíciles, pero acertadas en su momento, y el resultado que ahora tenemos a nivel económico y también a nivel sanitario es por las decisiones que él tomó en su momento. Un resultado económico que, si bien es bueno, podría haber sido mejor si las decisiones del Ejecutivo hubiesen sido apoyadas desde el inicio por la parte de la Asamblea Legislativa sí, y de los diferentes grupos. Claro, Marisol, claro, eso sin duda. Yo creo que la primera vez que yo fui a la Asamblea Legislativa, quizá muchos recordarán que yo ese mismo día me levanté de la mesa de discusión de la Comisión de Hacienda porque estábamos justamente solo perdiendo el tiempo. De tal suerte que yo les dije, miren, ustedes lo que va a pasar es que el crédito del BID, que era el crédito 5046 en ese momento, el crédito va a vencer y no lo vamos a poder recuperar. Tal como yo se los dije, el crédito venció y ese fin de semana recuerdo que hicimos muchas gestiones con el BID y el BID nos volvió a dar el espacio para que pudiéramos todavía suscribir un día domingo el contrato, y fuimos nuevamente con la Asamblea y casi que a regañadientes porque el crédito vencía y nos íbamos a meter en un lío bastante grande, digamos, a nivel internacional. Justamente por eso lo ratificaron el crédito, y después dejaron perder una serie de créditos que lo hacían con la única intención de dañar la imagen del país y de acuerdo a su criterio, ¿no?, trataban de dañar la imagen del presidente Bukele. Pero, Marisol, yo creo que el pueblo salvadoreño es un pueblo inteligente y sabe que quién está trabajando para su beneficio y quienes están pues solo buscando sus intereses personales, que es lo que siempre ha pasado. Cuando los señores diputados les toca aprobar fondos para los alcaldes, salen corriendo a aprobar los fondos. Pero cuando son fondos que hay que aprobar para la población, para llevar salud, para ayudar durante el manejo de la emergencia, nunca lo aprobaron. Pero para sus alcaldes, ellos siempre están buscando fondos. Y tú lo puedes ver en todas sus actuaciones, lo cual no debería de suceder, pues los diputados se deben al pueblo como tal. Si lo estamos comprendiendo de una manera más técnica para que lo comprendamos toda nuestra audiencia, estamos hablando de un país que está tomando las decisiones, que está priorizando en beneficio de los salvadoreños, que no se está endeudando, sino que está haciendo un esfuerzo a través de la evasión, de ir tras los evasores fiscales para poder tener esos fondos y no tener que endeudarse más. Tal cual. Nosotros, evidentemente, Marisol, no podemos cambiar la realidad de la noche a la mañana. Como dije, recibimos un país con un 70% de deuda externa respecto del PIB. Recibimos una caja fiscal en unas condiciones bien delicadas, recibimos un endeudamiento de corto plazo muy cercano al 30% de los ingresos corrientes, que es el límite que establece el presupuesto general de la nación para poder endeudarte en el corto plazo. Y con este tipo de finanzas tú tienes que aplicar políticas de reactivación, y en ese sentido tú no puedes cambiar, como decía, la realidad de la noche a la mañana. Es decir, no vamos a poder dejar de requerir financiamiento, no podemos dejar de buscar financiamiento en los próximos, creo que 4 o 5 años, pero la meta es ir reduciendo ese nivel de endeudamiento que salimos a buscar.
Y eso justamente fue lo que nosotros hicimos el día 10 de diciembre cuando llegamos a la Asamblea Legislativa y les presentamos a los señores diputados la opción de financiar el presupuesto general de la Nación con todos los financiamientos que ellos habían dejado trabados por COVID-19 y ellos no los querían ratificar. Entonces les dijimos, vean, si no quieren ratificar los fondos para la lucha contra la pandemia, entonces hagamos que todos esos financiamientos pasen a financiar o pasen a darle ingresos a el presupuesto general de la Nación 2021. Redujimos la necesidad de financiamiento en cerca de 1.181 millones. Esa fue la iniciativa que nosotros presentamos, de tal suerte que la demanda adicional para financiamiento del año 2021 solo era de 138 millones. Vamos a ir a la pausa. Al regresar seguiremos conversando con el ministro de Hacienda. Hablaremos sobre la resolución de la Sala de lo Constitucional respecto al FODES y además seguiremos hablando de esas buenas noticias de cómo este país está generando un clima de más confianza para los inversionistas. Volvemos tras la pausa. Usted está desayunando. Buen provecho. Esta mañana seguimos conversando con el ministro de Hacienda. Buenas noticias para los salvadoreños, sin duda. Hablar de una economía estable, un clima que da confianza a los inversionistas son buenas noticias para cada uno de los salvadoreños. Hablemos de ese clima de confianza que tenemos para el exterior. A pesar del impacto de la pandemia, el gobierno pues ha seguido recuperando la economía. Ya hablamos de algunas de las medidas y esto sin duda nos da una imagen ante el mundo muy positiva. Ministro. Sí, claro, Marisol, creemos nosotros que vamos a seguir tomando las decisiones adecuadas. El plan de despegue económico sigue en marcha, todos nuestros planes económicos siguen en marcha. El tren del Pacífico, el aeropuerto del Pacífico son obras que nosotros esperamos poder realizar en los próximos días o en los próximos años, en algunos casos, ¿verdad? Porque algunos son proyectos de largo plazo. Y evidentemente tener a una nueva Asamblea Legislativa que apoye al Ejecutivo, y no solo que apoye al Ejecutivo, sino que esté comprometida con las necesidades del pueblo, Marisol. Creo que también van a ser uno de los factores que van a determinar mucho de cuál va a ser el recorrido económico que lleve El Salvador en los próximos años. ¿Por qué digo esto? Porque todos los países siempre están muy al pendiente del nivel de consensos que uno puede lograr en su Congreso, en este caso Asamblea Legislativa, pues, pero normalmente los congresos siempre son lugares donde se entrampa el crecimiento económico. Hay un amigo economista, de hecho muy bueno, que me decía el problema del Salvador siempre ha sido, el problema económico del Salvador siempre ha sido político. O sea, los desencantos o los entrampamientos políticos de los temas que necesita ejecutar el gobierno siempre han sido la piedra en el zapato de la economía salvadoreña. Nosotros no crecemos porque no se llega, por ejemplo, a consenso sobre los asocios públicos privados. Para darte un ejemplo, la ley de asocios públicos privados fue decretada en el año 2013 y hasta esta fecha nosotros hemos sido el único que hemos impulsado el primer asocio público privado del país, que es la terminal de carga del aeropuerto. Ese nivel de retraso en los asocios públicos privados lo que ha hecho es que nuestra economía se siga deprimiendo. ¿Por qué? Porque son obras que el Ejecutivo no puede lanzar porque necesita una inyección o una inversión bastante fuerte que no tiene disponible, entonces se llama a un privado, este privado hace la inversión y al Ejecutivo o al Estado le van quedando los activos estratégicos que se generan de ese asocio público-privado. Entonces, en la Asamblea Legislativa nunca se le dio paso a los asocios públicos privados. Desde el Ejecutivo, en el gobierno del FMLN, tampoco se utilizó como una política de Estado promover la inversión privada a través de este tipo de asocios. De tal suerte que la ley ha estado casi durante 10 años ahí durmiendo el sueño de los justos. Nosotros le hemos puesto en acción o la hemos activado, como ya dije, con el primer asocio público-privado y hay una cartera que más o menos ronda los 775 millones que podrían lanzarse en 32 meses o pueden ejecutarse en 32 meses. Pero ¿qué es lo que pasa? Mientras se tengan a la Asamblea Legislativa con esta
con esta actitud de bloqueo y de no aprobar, ese tipo de carteras de inversión no se van a poder ejecutar. Los asocios públicos-privados requieren de aprobación en la Asamblea Legislativa. Y mientras estos señores estén ahí empecinados en solo aprobar aquellas cosas que les benefician a sus intereses políticos, poco podemos hacer nosotros desde el Ejecutivo, digamos, con ese tipo de herramientas, porque requieren aprobación de ellos. Los eurobonos de El Salvador han reflejado una mejora en sus precios, además. Sí, los spreads del Salvador han mejorado muchísimo en la última semana. Creemos nosotros que va a seguir mejorando. Muchas de las causas, o una de las causas por las que nuestros bonos mejoran es, como dije, pues el avistamiento de consensos en la Asamblea Legislativa a partir del segundo semestre de este año, es decir, cuando asuma la nueva Asamblea, y eso hace pues que nuestros bonos también se suban, que además de eso los reconocimientos como uno de los países que mejor ha manejado la emergencia también ayuda que hayamos implementado el fideicomiso para la recuperación económica de las empresas, también ayuda que hayamos reducido el endeudamiento para el año 2021, porque eso da mayor certeza al inversionista, también ayuda que estemos ejecutando la cartera, como dije, de asocios públicos privados y otras sin fin de políticas públicas que está ejecutando el gobierno del presidente Bukele. Entidades como el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial han afirmado su respaldo a las estrategias económicas del Ejecutivo de Seguridad de Salud que ha ejecutado el presidente. Usted ha dicho recientemente que de esta manera estamos siendo vistos como un socio confiable. Tal cual. Creo que los multilaterales, Marisol, los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, tienen una muy buena expectativa del crecimiento económico de El Salvador y le han dado también el espaldarazo a la gestión del presidente Bukele. Recientemente el BCI nos donó $500,000 para continuar luchando contra la emergencia. También hemos visto cómo nos han otorgado financiamientos a tasas sumamente asequibles o unas condiciones pues inmejorables en el mercado, tasas de 2.11 en el caso del RFI, con el Fondo Monetario Internacional por 389 millones, la tasa que nosotros conseguimos fue de 1.4% de interés, o sea que es verdad algo sumamente bueno para nuestro país porque pagamos menos intereses. Pero además de eso, pues es con el Fondo Monetario Internacional este financiamiento. Es decir, no cualquier país puede acceder de manera tan rápida a estos fondos y nosotros estamos accediendo a ellos. Y eso, pues, como ya tú muy bien lo dijiste, Marisol, nos hace que nos vean con otros ojos, porque nos ven como un socio confiable para invertir y alguien que también cumple su palabra. Debo recordarte que en este país se cayó incluso en default financiero, es decir, dejaron de pagar sus obligaciones financieras en el año 2017 sin pandemia, sin nada. Gracias a Dios, a pesar de la caída de los ingresos, a pesar también de la demanda de gasto adicional para manejar la crisis y a pesar de los bloqueos en la Asamblea Legislativa, nosotros hemos cumplido con todas nuestras obligaciones. Es importante mencionar y de recordar que fueron organismos multilaterales quienes dieron los recursos necesarios para atender dichas necesidades en diciembre pasado, cuando el país pues aprobaba su presupuesto general de la nación. Sí, correcto. Fueron ellos los que nos pusieron a disposición estos financiamientos de tal suerte que nosotros podíamos contar con un financiamiento posible, es una ventana de financiamiento. Todavía no se ha concretado, tenemos que ir a ratificar los créditos, tenemos que ir a aprobarlos a la Asamblea Legislativa y una vez esto se realice, pues ya se van a poder usar los fondos, pero en el mes de diciembre ellos nos dijeron sí, confiamos en El Salvador y los fondos están disponibles para que puedan financiar el presupuesto 2021. Un trabajo de año y medio para poder llegar a tener esa confianza. Tal cual, Marisol, nosotros recibimos un país en el que los inversionistas o los tenedores de nuestros bonos no creían en él, porque habían visto cómo el FMLN había gobernado los últimos 10 años y también habían sufrido ya, digamos, las consecuencias de un gobierno que no se preocupa por el buen manejo de las finanzas públicas y evidentemente pues cualquiera estaría preocupado. Pero con la llegada del presidente Bukele creo que se empiezan a dar algunos signos. Por ejemplo, nosotros llevamos 38 días sin homicidios.
los gobiernos de Arena y del FMLN apenas hubieron 2 días en 30 años. Entonces, claro que al inversionista internacional ese movimiento de no tener homicidios durante 38 días en tan solo un periodo de 1 año y medio de gobierno le genera otro tipo de confianza. Dice, bueno, esta gente le está haciendo distinto, estas personas están comprometidas con lo que están haciendo. Y creo que eso, Marisol, es lo que nos ha ayudado muchísimo, eso y muchas cosas más, ¿no? El manejo de la emergencia, la buena relación, como he dicho, con los organismos multilaterales. Entonces, todo eso nos ha generado confianza con nuestros socios multilaterales y nos permiten obtener esta clase de financiamientos. Vamos a ir a la pausa. Al regresar estaremos conversando sobre un tema muy importante, lo decíamos, que el fin de semana también ha dado mucho de qué hablar, y es que lo están obligando, le han dicho que tiene que entregar los fondos FODES. Vamos a hablar de eso al regresar de la pausa, y se está obligando sin ninguna supervisión. Bueno, habrá que verlo y lo vamos a comentar tras la pausa, Marisol. Ya volvemos tras la pausa comercial. A solo 3 semanas que se realicen las elecciones, el próximo 28 de febrero, la Sala de lo Constitucional ha emitido una resolución y nuevamente muestra su parcialidad. Pero quiero mostrarle la siguiente nota para abordar el tema con el ministro de Hacienda. A menos de un mes de las elecciones, la Sala de lo Constitucional nuevamente mostró su parcialidad al decretar medidas cautelares que obligan al Ejecutivo a entregar millones de dólares en concepto del pago de FODES, pero que en realidad beneficiará a los diputados y actuales alcaldes para financiar sus campañas, ya que es imposible desarrollar obras municipales en poco tiempo, como lo establece la ley de FODES. Mientras tanto, en estos 2 años, el dinero fue gastado abruptamente, como el caso del alcalde de la capital, Ernesto Mason, que durante una crisis sanitaria por la falta de recolección de basura, gastó en la colocación de una bandera alrededor de $300,000. Además, confirmó que su partido está en quiebra y debe $8 millones a empresas de publicidad y medios de comunicación. Definitivamente decía que hay $8 millones de deuda que dejó el partido de la campaña pasada. Deuda con proveedores, grandes, pequeños y medianos, deuda con los medios de comunicación. A mí me quedaron debiendo también para mi campaña de alcalde. El partido me dijo que me iba a dar una cantidad, que nosotros la gastamos y que al final nos tocó cubrirla de otros lados. Pero no solo este caso, sino en Santa Ana, la alcaldesa Milena de Escalón construyó una parada de buses de $35,000. Aprovecho de decirte, sí. Esta fue una campaña sucia de algunas personas de Santa Ana que decían costó 40,000. Es mentira, costó 35. Y en San Miguel, el edil Miguel Pereira derrochó más de $20,000 en una pasarela que, al cuestionarle, aseguró desconocer ese proyecto. No lo he visto, no puedo pronunciarme sobre eso que tú me manifiestas porque no lo he visto. La sala decretó 2 medidas cautelares. La primera de ellas consiste en el pago inmediato a las alcaldías y la otra que Hacienda incluya una calendarización para evitar que se repitan los impagos. De acuerdo con expertos y directores de oficinas de licitación, son más de 6 meses los necesarios para poder financiar e iniciar una obra. Pilfarro de dinero durante estos 3 años en los diputados y alcaldes de oposición solo pasa frente al ente contralor, quien en conjunto buscan desestabilizar al gobierno central, que a 2 años de gestión ha enfrentado diferentes emergencias y ha actuado de manera oportuna. Ministro, ahí tenemos el tema, está claro, faltan solamente 3 semanas. La ley impide realizar obras y quisiera conocer su opinión al respecto. Sí, bueno, Marisol, lo primero que hay que decir es que nosotros somos respetuosos de la legalidad en el país. Sabemos que las medidas de la Sala de lo Constitucional son de acatamiento forzoso, las vamos a acatar. Evidentemente la medida es muy clara y dice realizar las gestiones para luego realizar el pago, ¿verdad? O es que estén encaminadas a realizar los depósitos. Nos parece sumamente sospechoso que a 3 semanas, como tú muy bien lo decías, de la contienda electoral se estén buscando fondos a como dé lugar, ¿no? E incluso con una medida cautelar que parece pues ya previamente platicada con los alcaldes o con los, no sé con qué tipo de intereses son los que están manejando en
en la Corte Suprema de Justicia o en la Sala de lo Constitucional específicamente, pero se están metiendo en unas atribuciones que no les competen. Ellos no pueden administrar la caja fiscal del Estado, no han sido electos para eso. La Constitución de la República es muy clara, en el artículo 126, dice que quien dirige las finanzas públicas es el Ejecutivo a través del ramo correspondiente. En este caso, pues, el ramo correspondiente es Hacienda, pero le compete al presidente Bukele realizar la administración de las finanzas públicas. No le compete a la Sala de lo Constitucional. Entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros dejamos de pagar salarios por pagarles el FODES, ¿qué va a pasar? Los magistrados de la Sala de lo Constitucional no van a llegar a darle la cara a todos los empleados públicos que se deje de pagar por pagarle el FODES a los señores alcaldes a 3 semanas de la elección. ¿Qué va a pasar si dejamos de pagar la deuda externa por pagarles el FODES a estos señores a 3 semanas de una elección? Y en menos de 3 meses ya no van a ser alcaldes, muchos de ellos. Entonces es una total irresponsabilidad. Pero como dije, nosotros somos respetuosos y vamos a cumplir con la medida cautelar de la sala que nos mandata a realizar gestiones administrativas y financieras, dice la resolución, encaminadas a realizar el depósito. Así que nosotros nos hemos puesto desde ya a buscar financiamiento y una vez lo tengamos, pues oportunamente lo vamos a hacer del conocimiento de la Asamblea Legislativa. Una medida cautelar mientras se resuelve esta demanda de este amparo que fue presentada por un alcalde municipal y que es curioso, fue presentada por el alcalde de Santiago Texacuangos. El alcalde presenta ciertas necesidades que tenía en su municipio, necesidades laborales, necesidades de recolección de basura, pero la sala lo extiende y lo lleva a los 262 municipios y de ahí la decisión. Sí, y es algo que extrañamente no se ve, pues, o sea, yo creería en esa medida cautelar, digamos que fuera normal, cuando se trata de un recurso de inconstitucionalidad, pero un amparo constitucional como tal, Marisol, beneficia solo a aquella persona que lo interpone. Entonces no hay una aplicación generalizada del criterio jurídico, digamos, es decir, en este caso se debió amparar a el municipio de Santiago Texacuangos únicamente, que fue el que fue a poner el amparo, pero hacen extensivo a los 262 alcaldías, uno, buscando 2 razones, creo, un probable financiamiento para campañas políticas y 2, para quebrar la caja del Estado, es decir, para ver mal al presidente. Y nosotros, como hemos dicho, como parte de su equipo de trabajo, tampoco vamos a dejar que al gobierno de la República se le haga ver mal. Vamos a usar todas nuestras herramientas legales, todas las facultades que también tenemos, porque, como te lo dije, el presidente Bukele fue electo como presidente y a él le compete dirigir las finanzas públicas. Nunca ha existido una resolución de este tipo en otros años, sino que ha sido con la administración del presidente Bukele. ¿Por qué? Porque los poderes que durante mucho tiempo gobernaron este país se regodean o se van a sus últimos recovecos, que son este tipo de instituciones, ¿no? Yo he dicho que no he estado totalmente en contra de la actuación de los magistrados de la Corte de Cuentas, por ejemplo, que han tratado de obstaculizar y meter en líos al gobierno todas las veces que pueden. He estado en contra de las actuaciones de la Asamblea Legislativa por parte de los diputados de Arena y del FMLN, que nos han bloqueado permanentemente. No se les ha puesto a ellos en sus cargos a eso, se les ha puesto a trabajar y a que en el caso de la Corte de Cuentas o la Corte Suprema de Justicia, que administren sus propios roles como administradores de justicia o como garantes de un buen uso de los fondos públicos. Pero en este caso lo que hemos visto en muchas de estas ocasiones es un uso político de las instituciones. Y eso no se puede permitir, Marisol. Ni nosotros como miembros del equipo de trabajo del presidente Bukele tampoco vamos a permitir que se tomen atribuciones que no les competen. Así que la administración de la Hacienda Pública le compete al ministro de Hacienda por Constitución y como tal nosotros lo vamos a hacer. Vamos a hacer las gestiones, vamos a ser respetuosos de la resolución de la Sala de lo Constitucional, pero tampoco vamos a entregarles las funciones que por ley nos competen a nosotros. A eso va mi siguiente pregunta, porque sin duda los salvadoreños nos estamos preguntando cuáles serán los filtros, los candados, cuál es la seguridad que se le podrá brindar a la entrega de estos fondos a través del FODES. ¿Qué es lo que dice esta resolución de la Sala? ¿Cuáles serán los filtros y la supervisión? No, ninguno, no pone ningún filtro ni ningún nivel de cumplimiento adicional a lo que la ley FODES ya estipula, sino que básicamente se los entrega.
que se los entregue por completo y ellos que decidan qué hacer, como tú muy bien lo dijiste, a 3 semanas de las elecciones es sumamente sospechoso, pues. Pero, como yo te dije, Marisol, somos respetuosos, vamos a acatar la sentencia, pero tampoco lo podemos hacer en este momento. Si es que algunos de ellos, algunos de los diputados en el pasado se enojaron conmigo porque yo les dije, miren, el dinero no crece en los árboles. Y es cierto, el dinero no es que por una resolución judicial tú puedas hacer aparecer de la noche a la mañana los fondos. O sea, hay una recaudación tributaria con la cual nosotros estamos comprometidos. Cada vez que yo llego a la Fiscalía General de la República, mucha gente de la oposición lo único que hace es generar críticas. Dicen, eso solo es show. En vez de acompañar la lucha antievasión, nos empiezan a hacer unas críticas y empiezan a defender a los evasores de impuestos. Entonces, nosotros no podemos tener los fondos por arte de magia. Tenemos que irlos a buscar. Pero ellos, en vez de acompañar la lucha contra la evasión fiscal, lo único que hacen es defender a estos evasores y tratar de bloquear al gobierno. Nos bloquean los financiamientos y aún así, después de todo eso, quieren que nosotros sí les paguemos a sus alcaldes del FODES. Pero fondos para el Hospital de Salvador no nos aprobaron. Me hubiera gustado que la Sala de lo Constitucional se hubiera pronunciado en su momento por el bloqueo sin precedentes que nos hicieron los diputados para financiar la crisis de COVID-19. O sea, era de la vida de las personas la que estaba de por medio. Pero ahí la Sala nunca actuó. La Sala incluso nos decretó inconstitucional, Marisol, porque esta no es la primera vez que saca una resolución que tiene usos políticos. Nos declaró inconstitucional que se pidiera la prueba PCR para poder entrar al territorio salvadoreño. Nos dicen, no puede limitarlo. O sea, ¿qué querían? Que salieran todos, que entraran todos los que estaban contagiados para que la población salvadoreña se contagiara. O sea, ese tipo de resoluciones fueron las que sacó la Sala de lo Constitucional y ahora con esta resolución del FODES solo reafirma su total alineamiento con el bloque de la oposición que nos ha tratado de bloquear todas las iniciativas que nosotros hemos tenido. Ministro, le hago una pregunta que sin duda se están haciendo todos los ciudadanos. Estamos hablando de los fondos que le pertenecen a cada ciudadano, sí, de nuestros impuestos. Y cuando vemos un antecedente como la compra de una bandera en $300,000 en medio de una pandemia, de paradas de autobuses de $35,000. Y cuando vemos acciones como estas y sin duda las deudas en trabajo de muchas alcaldías, problemas de calle, problemas de recolección de basura y podría continuar la lista. Y estamos hablando de trasladar estos fondos con este antecedente a 3 semanas de que, como usted lo decía, serán en muchas de las alcaldías nuevos inquilinos los que estarán al frente, sí, y que podrían estar enfrentando ese mal manejo de estos fondos. Sí, de verdad, y creo que los precedentes que tú has mencionado, Marisol, se refieren a pagos excesivos por algunos productos o servicios, como la parada de buses de $35,000, que no cuesta 40,000, cuesta 35, ¿verdad? No hay mucha diferencia, pero la señora quería hacer la diferencia para que se notara que estaban mintiendo. Pero lo cierto es que la parada tiene un costo excesivo. Pero más allá de esos precedentes, Marisol, creo que hay precedentes más graves. Incluso en el pasado han existido alcaldes procesados por pagar préstamos personales con el FODES. Pagaban su tarjeta de crédito con el FODES. Y hoy sin filtro los pueden hacer. Y ahora mismo, a 3 semanas, evidentemente no lo van a invertir en obras. Es imposible ejecutar una obra. Además de que hay ciertas prohibiciones que ya están vigentes por el hecho de que estamos en medio de la campaña electoral. Es decir, los alcaldes ahorita no pueden inaugurar obras, está prohibido inaugurar obras porque estamos en medio de la campaña electoral. Pero ¿cómo se le entregan fondos entonces a estas personas? Evidentemente solo cuando alguien está totalmente alineado con los intereses partidarios de los que van a recibir esos fondos, entonces es que sí se le pide a alguien que le entregue fondos. Pero de otra forma, creo que todos los salvadoreños están en contra de que a 3 semanas de la elección se le empiece a dar dinero sin ningún control a los alcaldes y que lo puedan invertir en lo que ellos deseen o lo puedan gastar en lo que ellos deseen. O sea, resulta bien sospechoso, Marisol, y creo que la población debe estar atenta. Yo creo que usted, amigo y amiga que nos está viendo en su casa, debe estar atento. ¿Qué hace su alcalde? ¿En qué está invirtiendo el dinero? Porque los 75 millones que se les entregaron en agosto
por la emergencia por COVID-19, no sabemos que lo hicieron. Los 116 millones que se les entregaron en mayo, no sabemos que los hicieron, no han rendido cuentas todavía. Yo no he visto una auditoría de la Corte de Cuentas, no he visto un informe de la Corte de Cuentas donde diga en qué se invirtieron esos más de 191 millones que fueron usados durante la emergencia por COVID-19 y que además ellos querían 366 millones más, que nosotros no lo permitimos. A propósito de la Corte de Cuentas, hay una convocatoria para el día de hoy. Producción la va a mostrar en pantalla y le doy lectura. Ahí está, convocatoria de prensa. Concejales de Arena presentan denuncia en la Corte de Cuentas de la República hoy, 8 de febrero, a las 9 de la mañana, lugar con Corte de Cuentas de la República. Esperemos a ver qué es lo que va a ocurrir. Bueno, no sé qué es de la Alcaldía de San Salvador o del... No sé de qué. De la Alcaldía de San Salvador. Sí, me imaginé que de la Alcaldía de San Salvador ha estado muy emproblemado últimamente, de hecho, todos vimos como literalmente la capital nadaba en basura, ¿verdad? Y también en medio de la emergencia por COVID-19 y también se gastaba en poner una bandera. O sea, hay paralelismos en las dos situaciones y de verdad creo que la población o el pueblo salvadoreño ya no le dan atol con el dedo, ya no le engañan, ya saben quiénes sí trabajan, quienes de verdad estamos velando por las necesidades de la gente y quienes solo están haciendo uso indiscriminado de los fondos y pretenden tal vez pues invertirlo en campaña en estos últimos días. Bueno, ministro, hablemos ahora del Tribunal Supremo Electoral. Hizo prueba piloto este fin de semana. Hemos visto todo lo que en el noticiero El Salvador mostrábamos esta nota más temprano y hablábamos de pues todas las fallas que se están observando y vamos a revisar nuevamente esta nota para que puedan darnos su opinión al respecto. Contraseñas vencidas, módem sin conexión, computadora sin sistema instalado y así. Algunas de las tantas fallas de la pasada prueba del Tribunal Supremo Electoral, aunque pese a ello, aún hay optimismo. Yo no soy muy positivo para decir que esto fue un gran éxito, ni puedo decir tampoco que fue un gran fracaso. Y también una cruda realidad para la democracia salvadoreña. El tiempo que tenemos lo veo corto para superar las pruebas que el sistema tiene. Tan mal estaría la situación con el nuevo sistema que implementará el tribunal en las próximas elecciones, que incluso métodos antiguos, pero quizá más confiables, son una posibilidad. No está de más que nosotros como organismo colegiado podamos considerar que podamos utilizar el método tradicional que se tenía, como es la forma manual, a efectos porque la sociedad está hablando de fraude, aquí nadie está pensando en hacer fraude. Y es que la expectativa de la pasada prueba era que 8.461 juntas receptoras de votos transmitieran resultados y solo 156 lograron hacerlo. Vamos a seguir haciendo pruebas también de qué fue lo que sucedió realmente. Si fallaron, por ejemplo, los módems en los lugares, ¿verdad?, en cada centro de votación, si no se integraron, por ejemplo, las JRB, que eran JRB reales, que iban a estar por amor a la patria también este día. Tomen en cuenta eso, no se les estaba pagando, ni se les estaba dando ni siquiera refrigerio. Quien prefirió retirarse de esta rendición de fallas antes del tiempo fue el magistrado Guillermo Wellman, de quien no pudimos conocer del por qué no escucharon las observaciones técnicas que prevenían estos errores en tiempo. Los magistrados se están alistando para que el próximo domingo se haga una prueba más que evidencie lo que le espera a la democracia el próximo 28 de febrero. No puede decir que fue lo mejor, pero tampoco puede decir que fue un fracaso. Es importante quizá que la población, la audiencia pueda tener su propia opinión al respecto. De 8.461 juntas receptoras de voto, solamente 150 lograron trasladar durante esta prueba piloto a solo 3 semanas de las elecciones sus datos. Un 93% de error. Ese es el margen de error en la transmisión de datos. Sí, fue un fracaso. O sea, yo creo que nadie que diga que el 93% de lo que debía hacerse salió mal, yo creo que no puede decirse que estamos teniendo un sistema exitoso o un sistema que genere confianza. Creo que el árbitro electoral en El Salvador, desde que está magistrados como Olivo, ha perdido mucha credibilidad. Si le preguntamos a la población si confía en el Tribunal Supremo Electoral, creo que muy pocos dirán que lo hacen.
Recuerdo que la última encuesta mostraba una desconfianza de cerca de un 82% de la población en el Tribunal Supremo Electoral. Y con este tipo de cosas, Marisol, lo único que hacen es reafirmar esas dudas. Yo sé que nadie quiere hablar de fraude, pero bueno, ¿y de qué más podemos hablar si no es así? Se les ha dicho que se hagan los conteos de manera manual, que creo que sería lo más, digamos, lo más sensato, pero muchos se niegan. No entiendo por qué se niegan a que se realice de esa forma. Si ya vieron que el sistema le va a generar problemas de transmisión el día de las elecciones, creo que lo más sensato es cambiarlo, el método. De hecho, lo decía la presidenta estaba diciendo que ella ve que no hay tiempo y realmente, pues, yo te lo digo, nosotros que trabajamos con muchos sistemas informáticos en el Ministerio de Hacienda, sé que los testeos y la puesta en producción de un sistema no es tan fácil y ya mucho menos corregir un 93% de error. En 3 semanas. En 3 semanas es casi que imposible. Entonces, lo más sensato que debe hacer el tribunal es volver al conteo manual en este momento. ¿Por qué? Porque eso le va a dar confianza a la población o por lo menos va a reducir el nivel de dudas que se tiene en este momento. Porque es imposible decir que las elecciones son confiables cuando un 93% de los datos pueden estar errados o no se puedan a poder transmitir el mismo día de la elección. Entonces, creemos que el tribunal debe dar un paso para generar confianza en las elecciones del próximo 28 de febrero, hacer a un lado el sistema y empezar a contar o cambiar el método de conteo. ¿Por qué digo esto, Marisol? Porque al Tribunal Supremo Electoral, a pesar de todo, se le ha puesto todo a disposición. Ellos pidieron un incremento de 5 millones en el último presupuesto, se les dio. Han pedido presupuesto extraordinario para llevar a cabo las elecciones, se les entregó también. Entonces, yo veía al magistrado Guillermo Wellman, él ha andado diciendo recientemente que nosotros no le habíamos dado los 5 millones del último presupuesto. Y dije, bueno, esta persona no tiene ni la menor idea de lo que están haciendo. Porque estaba pidiendo el presupuesto y le digo, mire, el presupuesto ya está aprobado. Sí, pero es que queremos los 5 millones, que nosotros no le mandamos los 5 millones en efectivo, pues. No se los mandamos a la cuenta al siguiente día. El magistrado Wellman, que ha estado en el ojo del huracán durante este fin de semana. Entonces, el mismo que ahora no se hace cargo de las fallas del sistema o que no quiere salir a dar la cara por las fallas en el sistema. No tuvo ni la decencia de atender a los medios y dar su versión sobre qué es lo que está fallando. Pero él anduvo diciendo que no se le habían puesto a disposición los fondos y le llamo y le digo, mire, ¿y por qué andan diciendo eso? Y me dice otro de los magistrados del Tribunal Supremo, no, me dice que él anda desconectado, él no sabe, me dice. Y es cierto, pues, y esto del sistema, más lo que él había andado diciendo solo por desprestigiar al gobierno, diciendo que nosotros no le habíamos mandado los fondos y los fondos han estado disponibles siempre. Entonces, eso nos da la pauta, Marisol, de que muchos de ellos no tienen la menor idea de qué es lo que están haciendo o cuál es su función como magistrados. No sé si los magistrados no saben lo que están haciendo, pero el que sí los encaró fue un técnico, encaró a los magistrados y les expresó que esto había sido un fracaso al tener un 93% en la transmisión de los resultados de falla. Veamos la nota al respecto. Una falla de la prueba del 93%. Quiere decir que la prueba fue un total fracaso. Tenemos meses, porque tenemos meses como Junta de Vigilancia de estar insistiendo en que nos dejen auditar el sistema. Los técnicos en informática que por ley tenemos derecho a fiscalizar el sistema. Bueno, lo que veíamos era la conferencia de prensa que habían brindado y en este momento se levantaba Julio Olivo cuando el técnico estaba expresando las fallas y decía, además, agregaba que se lleva meses trabajando, pero a 3 semanas lo decía puntual, ha sido un fracaso. Sí, no, y creo que lo más grave, Marisol, es que los técnicos, dice en ese pequeño vídeo que acabas de pasar, dice que los técnicos deben auditar el sistema y parece que no les han dado espacio de auditar el sistema. Entonces, ¿cómo es eso de que el técnico se le contrata para que realice una función, pero a la hora de realizar la función para el cual se le contrató, se le bloquean sus funciones? O sea, no tiene ninguna lógica, mejor no contrates a nadie. Si los técnicos deberían de auditar el sistema, no les han dado espacio para auditarlo como debidamente deberían hacerlo,
Bueno, entonces que no se use el sistema, tan simple como eso, porque es un sistema que no está verificado. A mí, como ciudadano, de verdad me da desconfianza, pues, porque es un sistema que no se ha verificado si funciona, no se ha revisado quiénes tienen acceso a los códigos fuente, no se ha revisado si las tablas corren correctamente, si no enlazan con otras bases de datos y al final terminan poniendo otro resultado en el reporte. No se ha revisado si es lo suficientemente robusto para soportar el tráfico de datos de ese día. No se ha revisado si cumple con todas las funciones de ley y también con todas las funciones técnicas que necesitan este tipo de sistemas. Entonces, básicamente lo están comprando a lo ciego. O sea, de verdad que escuchar esas declaraciones de parte de un técnico creo que nos genera incluso más desconfianza de la que ya, como dije, teníamos. Usted estaba hablando de sistemas y quiero que mostremos un audio del magistrado Wellman donde prácticamente también se escucha de manera irrespetuosa hablando, queriendo obligar a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Pero sea usted quien juzgue. Escuchemos. Por favor, señora presidenta, yo no puedo estar en una discusión aquí donde dos empleados me están diciendo lo que vamos a hacer. Del colegiado, el colegiado tomó decisiones. Y por favor, respétenlas. Y si no, es más, yo no he pedido la destitución de ustedes, pero si no ayudan, no estorben. Si no ayudan, no estorben. Usted ya no es el coordinador. Además que ya lo hizo público. Ya enseñó el acuerdo y todo. Ahí está. Parece delicado. Sí, sumamente delicado. Si uno tiene sus equipos técnicos, Marisol, son para eso justamente, para que le den sugerencias y para que le digan, en mi caso, ¿no? Mire, ministro, lo que toca aquí es hacerlo de esta y esta y esta forma. O lo vamos a hacer de esta y esta forma porque así está normado por ley o se hace así. Pero parece que ellos fueran semidioses, ¿no? Ya el colegiado tomó una decisión y ningún técnico nos puede decir nada. Momentos, si uno se nutre. Cuando uno es tomador de decisiones, Marisol, uno se nutre de las opiniones de la gente que trabaja con uno, de los técnicos, evidentemente. Entonces, ¿por qué? Porque los magistrados son políticos. Es decir, en el Ministerio de Hacienda, el ministro va, los viceministros se van cada 5 años, cada 10 años, pero los técnicos quedan ahí y son los que conocen el trabajo de la institución. ¿Por qué no le quieren hacer caso a los técnicos? ¿Por qué no escuchan las opiniones de gente que ha trabajado con este tipo de sistemas? Sino que lo único que hacen cuando el coordinador de la comisión evidenció las fallas del sistema, lo despidieron. O sea, alguien que está ayudando a decirte cuáles son tus flaquezas, cuáles son tus debilidades en el sistema, cuando se los presentas el informe, le digan, miren, mejoremos en esto, lo que hacen es despedirlo. Hombre, eso no tiene ningún criterio, ese tipo de decisiones, y son evidentemente las decisiones que los hacen caer en los problemas. Si no escuchan a sus técnicos y cuando el técnico por una tan sola vez le dan espacio de hablar y lo despiden, ¿cuál es el mensaje? Nadie se puede referir a las fallas de este sistema porque aquí lo decidimos nosotros. Pero no es importante que mencionemos y que reiteremos que el Tribunal Supremo Electoral es el ente garante de este proceso electoral, que es un proceso democrático, que es un proceso que está siendo vigilado por cada salvadoreño, pero que está el Tribunal Supremo Electoral para hacerlo en primera Claro, fila. y esa es su obligación. La obligación del Tribunal Supremo Electoral es ser un árbitro que dé confianza a todos los actores. Esa es su función. Y cuando tenés un árbitro que está parcializado o que no quiere escuchar las opiniones de sus técnicos, que despide a su coordinador cuando evidencia las fallas del sistema, ¿qué confianza puede generar? Se ha desnaturalizado y se ha convertido en un instrumento de intereses que, como ya todos lo sabemos, de esos intereses de gente que se niega a entender que El Salvador está en una nueva etapa de la historia y que este 28 de febrero los salvadoreños van a elegir a funcionarios que realmente se preocupen por las necesidades, porque ya no podemos seguir en el mismo letargo que hemos pasado los últimos 30 años, Marisol. Gracias, ministro, por haber asistido esta mañana, en lunes, a la primera parte de AM. Gracias a ti, Marisol, y gracias también a todos los televidentes que nos sintonizaron. Y pues con mucho gusto te acompaño en una próxima entrevista. Y bueno, felicitarte porque también la entrevista ya ha tenido una gran aceptación entre los salvadoreños y creo que también es
parte de tu trabajo y también de todo tu equipo. Muchísimas gracias, lo decíamos, esto es un trabajo en equipo, como usted lo dice, y usted lo decía al inicio, aquí habrá una persona, pero nos nutrimos de todo lo que cada técnico que está tras cámaras, que está en el máster de producción, hacemos este trabajo, y creo que el éxito de este espacio es que era urgente para los salvadoreños un espacio donde despertáramos con la verdad. Gracias, ministro. Gracias a ti, Marisol. Vamos a la pausa, regresamos.